Oli, oli, ¿qué tal amigos de Valores TV? Yo soy Laia Fernández y el día de hoy tengo el placer de entrevistar a Sergio Arturo Ramírez y Juan Pablo Penilla. Ellos son dos dignos representantes de la abogacía en México, especializados en la materia penal y enfocados en la construcción de un México armónico, con una sociedad pacífica y participativa. Sergio, Juan Pablo, muchas gracias por recibirnos. Bueno, la verdad que ambos son grandes abogados, son esposos, tú eres padre, son amigos. ¿Cómo hacen para dividir el tiempo entre sus diversas y múltiples actividades? Pues mira, no siempre es fácil, no siempre es fácil. El trabajo de todo abogado lleva una rutina de mucho esfuerzo, sobre todo cuando estamos en la parte del litigio, donde audiencias, detenidos, ministerios públicos, reuniones, clientes, comidas, en fin, un sinnúmero de compromisos y de al mismo tiempo ir trabajando y conviviendo, interactuando con la parte de los clientes, de la parte social, que es tan importante, que es algo que, bueno, Juan Pablo lo tiene perfectamente bien manejado, ¿no? Tenemos esta parte de irnos compartiendo lo que son las responsabilidades. Y bueno, pues no siempre es sencillo para la familia entenderlo. Más bien esa pregunta es para cómo hacen nuestras parejas y nuestras familias para aguantarnos, porque uno como abogado penalista no tienes horario. O sea, te puede hablar un cliente a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana te tienes que ir de la casa al Ministerio Público o atender a los clientes. O como más bien quienes nos soportan son las familias, no como así. ¿Cómo hacen ellos para aguantarnos? Como en gran parte como lo hace Juan Pablo, que él al ser abogado federal, ver asuntos más del exterior, de lo que es la ciudad, pues de repente vete para Tamaulipas en martes a las 7 de la noche, ¿no? Y son 4 días, o vete a Chiapas porque hay una cuestión de un detenido y son 3 días que muchas veces hasta llega a estar uno incomunicado, separado por completo de la vida para enfocarse completamente a lo que es un tema dentro de un penal, ¿no? Sí es complicado. Ok, bueno, ¿qué les digo? Entrando en materia, los delitos de alto impacto afectan directamente en la sociedad. Entonces, ¿ustedes qué creen que se podría hacer? ¿Qué solución se podría implementar para reducir estos delitos? Pues precisamente ese es uno de los programas que nosotros tenemos aquí en el despacho, que estamos impulsando ya fuera porque ya no es un tema de abogacía, que aunque va de la mano, pero la pacificación del país a través de un proceso de justicia transicional que se está llevando a cabo. Se han presentado en conjunto, hemos trabajado en conjunto con legisladores, tanto del Congreso como de la Cámara de Senadores, para impulsar esta iniciativa que creemos es primordial para lograr la pacificación del país y que los grupos delincuenciales no cometan estos delitos de alto impacto que afectan a la sociedad, ¿no? Sobre todo que es lo que es el secuestro, el delito de casa habitación, el delito en el transeúnte, el homicidio. O sea, son delitos de alto impacto que afectan a la sociedad y no tiene nada que ver con a lo mejor muchas veces con el negocio de estos grupos, ¿no? Entonces, por eso estamos trabajando de la mano con las autoridades y con las personas de quien depende y de quien debería tener la voluntad de llevar a cabo este proceso de justicia nacional que creemos es primordial para que el país se pacifique. Claro. Y normalmente se castiga a los que cometen dichos delitos, pero ¿qué se puede hacer para garantizar que las víctimas que se pueda resarcir el daño, pues? Juan Pablo lo dijo ahorita perfecto. Hay un modelo de justicia que se ha implementado en varias partes del mundo. Un modelo de justicia que se ha implementado en Yugoslavia, en España, en Argentina, en Colombia, en Guatemala. Parte de lo que maneja la justicia en Estados Unidos es
enfocado hacia un sistema similar de justicia, que lo acaba de decir exacto, él es justicia transicional. Es un mecanismo alternativo de solución al conflicto que sale precisamente de las cámaras, de la parte legislativa, donde se crea esta ley secundaria que permite que ciertos delitos puedan ser juzgados dentro de esta normatividad jurídica. Lo que lleva esto precisamente a cabo es aceptación de la comisión del delito y la creación de un archivo histórico de los hechos, reparación del daño a las víctimas, tanto económica como personal, psicológico, acompañamiento psicológico, acompañamiento jurídico, resarcimiento económico a las víctimas, judicialización no mayor a 7 años de cárcel y por último, que es donde se concluye con este proceso, la firma de un acuerdo de no repetición de la conducta. Por eso lo decía también ahorita Juan Pablo, que es tan importante este programa que nosotros venimos impulsando, porque lo que va a permitir es permear en la sociedad que los delitos en particular que entren dentro de este esquema jurídico puedan ser juzgados de forma y de cuerda separada a los delitos del fuero común, como lo son el robo a casa habitación, el robo a transeúnte, la extorsión, que son delitos que han sido desatendidos por estar entretenidos en los delitos de narcotráfico, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos que pareciera que la gente sataniza o que muchas veces satanizan a los despachos que manejamos este tipo de asuntos, donde lógicamente nosotros consideramos que todo mundo tiene derecho a una defensa adecuada, sea quien sea, y por lo cual preveemos que estos modelos de justicia pueden generar un cambio en el país. Ok. Bueno, por lo que comentaban también y como sabemos tienen como mucha simpatía y cercanía con el gobierno federal, ¿consideran que el presidente está verdaderamente rodeado de servidores que van con la misma sintonía que él? Sí, totalmente. Creemos que la mayoría de los personas allegadas al gobierno pues son afines a él, ¿no? Completamente allegados al presidente, pero sí hay una pequeña salvedad que tiene él, sin caer en el Andrés Manuelismo, sin caer en la parte que mucha gente confunde del fanatismo al presidente, sino más bien nosotros consideramos que sí existe un concepto que es básico y que él maneja de una forma muy correcta. Él llegó a generar un vértice en la sociedad absoluto, a un cambio de gobierno radical. Y no es que necesariamente nosotros vayamos en una misma corriente hacia el gobierno federal, en lo que vamos nosotros de acuerdo es en una corriente hacia la paz. Nosotros buscamos que haya los elementos suficientes para poder generar un nuevo modelo de justicia que permita que haya paz. Y lo que hoy tenemos es un presidente que va enfocado en crear como parte primordial y toral de su gobierno, que antes de que él concluya pueda dejar instalados y con resultados los procesos de pacificación del país. La parte de cómo lo tratan de visualizar a él ahorita es un tema difuso, es un tema mal explicado y mal comprendido por parte de la sociedad. Nosotros no tenemos ningún temor, no tenemos ninguna incertidumbre de manifestar que somos abogados del crimen organizado en el país. ¿Defendemos narcotraficantes? Sí. ¿Defendemos crimen organizado? Sí. No defendemos secuestradores, no defendemos extorsionadores. El día de hoy estamos focalizados a la visión de lo que el presidente ha venido planteando
de lo que debe de ser un nuevo sistema de justicia, donde no es que hablemos de que vamos a crear acuerdos con el crimen organizado. Lo que se está hablando es de poner reglas. Y para eso existe un sistema de justicia que, como bien lo dijo Juan Pablo ahorita, es un sistema de justicia transicional, que es un cambio en la forma de visualizar las leyes en el país. ¿Esa sería la estrategia que podríamos utilizar para apoyar a la pacificación del país? La estrategia que se debe de utilizar para la pacificación del país, el presidente la ha venido planteando de una forma muy clara desde el inicio de su sexenio. Cuando él propone que se lleven a cabo mesas de pacificación y propone una comisión dentro de la Secretaría de Gobernación especializada en víctimas, de atención a víctimas del delito. ¿Cuál es la fórmula mediante la cual estas dos áreas pueden coexistir y pueden funcionar bien, creando una ley de justicia transicional? Y al darle vida a esta ley, le podemos dar vida a las mesas de pacificación de forma correcta. No estamos hablando de conciliar ni de acordar con narcotraficantes, no es eso, no lo es. Esto ha sido probado en muchas partes del mundo. Es una ley que cuando ya el país llega al extremo del conflicto, se tiene que utilizar como medida. Es una ley imperfecta para tiempos imperfectos en un país imperfecto. ¿Y qué debemos hacer como sociedad para terminar de entender esta estrategia del presidente? Tenemos que entender que no es solo una estrategia del presidente, que no es Andrés Manuel López Obrador, que somos todos. La necesidad es de todos y es una necesidad urgente de una sociedad que no está pudiendo ya coexistir con la forma y con la ley como se maneja en el país. El sistema de justicia es un sistema de justicia que no se ha terminado de implementar de forma correcta porque estamos mal acostumbrados. Los jueces pareciera que vuelven a caer en un viejo sistema donde es un sistema inquisitivo, donde todos volvemos a ser responsables hasta que no demostremos lo contrario, donde el nuevo sistema de justicia penal en el país pareciera que no cupiera la presunción de inocencia, porque volvemos ahora a que la apertura al plazo de investigación complementaria era como lo era antes el auto de término constitucional, ¿no, amigo? Que decían que antes se decía que los jueces a nadie le negaban un vaso de agua y un término constitucional, ¿no? Una autoforma de prisión. Ahora estamos en lo mismo, el juez no le niega a nadie un vaso de agua y una apertura de un periodo de investigación complementaria, que es exactamente lo mismo. Sí, tiene una vinculación al proceso. ¿Y qué se requiere para promover una participación ciudadana conjunta? Lo que se requiere para generar una participación ciudadana conjunta de acuerdo a lo que viene siendo un modelo de pacificación, no es necesariamente que vayamos de acuerdo a las creencias o a las políticas de un presidente. Es donde tenemos que entender que él simplemente está dando la apertura para que se pueda crear este proceso. Lo platicamos con René May hace poco, que ha estado muy pegado a nosotros. René May es el embajador de la paz de México en el mundo, nominado actualmente para Premio Nobel de la Paz, y quien ha venido con nosotros interactuando para lograr crear este nuevo sistema en el cual no tenemos temor alguno de decir que estamos de acuerdo como abogados de platicar con quienes coordinan y dirigen estos grupos criminales en el país para poder empezar a llegar a acuerdos que son jurídicos, estrictamente jurídicos. No tienen dinero de por medio, no tienen favores de por medio, no tienen otra cosa sino un marco legal que acepte que haya aceptación de la comisión del delito y creación de un archivo histórico de los hechos, reparación del daño a las víctimas
judicialización, cárcel y por último una firma de un acuerdo de no repetición. Más que acuerdos, yo tal vez lo podríamos llamar como una labor de convencimiento para que estos los jefes de estos grupos de delincuenciales se sometan a este proceso de justicia transicional. Ok. Esa es la parte toral. Que no malentendamos que hay acuerdos, sino más bien que como abogados podamos generar ese convencimiento en los grupos criminales, en ciertos perfiles, de que es necesario no para ellos nada más, sino para todo el país, que haya una reconciliación. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. ¿Hay algo más que nos quieran agregar? ¿Algún comentario extra? No. ¿Un consejo para nuestros televidentes y lectores? Un consejo, una expectativa que pudiéramos empezar a generar en la sociedad sería el hecho de que nos focalicemos a pensar que esto no va encaminado a una política, esto no va encaminado a un gusto hacia una persona en particular, esto va encaminado hacia el país. Hoy existe la posibilidad en México de generar un nuevo sistema de justicia que prevea todos estos aspectos que son tan necesarios para que logremos que haya una disminución de los delitos violentos en el país y que podamos tener una mejor relación de coexistencia. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias por recibirnos. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí siempre viéndonos. Yo soy Laia Fernández y nos vemos la próxima.